Bienvenidos a Teje con Ilusión. En el video de hoy también vamos a ver cómo hacer un cactus pequeñito. Es un modelo muy fácil de hacer. El cactus tiene alrededor de 8 centímetros de la altura. Está compuesto de 4 piezas. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Podemos trabajar en vueltas cerradas o en vueltas espirales. Así que para trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas deberíamos cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. Y para trabajar en vueltas espirales, todas las vueltas vamos a empezar en el punto donde vamos a colocar el marcador. Así que marcamos bien el punto, pero también al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos seguidos, así que es un aumento en cada punto que hemos hecho dentro del anillo mágico. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Hemos aumentado 6 puntos, así que deberíamos tener 12 puntos bajos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Así que otra vez volvemos a colocar el marcador y la vuelta número 3 vamos a empezar en el primer punto que tenemos sin tejer, donde teníamos el marcador. En la vuelta número 3, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 3 puntos y un aumento. Tejemos 3 puntos bajos por separado y en el siguiente hacemos un aumento. Repetimos. 3 puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos una vez más. Tres puntos y el aumento deberíamos tejer en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 3 puntos, así que deberíamos tener 15 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar, así que en cada vuelta tenemos que tejer 15 puntos bajos. Tenemos una vuelta de 15 puntos bajos, hacemos otras 3 vueltas, igual que esta. Tenemos 7 vueltas. En la vuelta número 8, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos 3 puntos bajos por separado. Y para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 3 puntos bajos, una disminución.
y repetimos una vez más. Tres puntos bajos y una disminución. Ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 9 también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 2 puntos bajos y una disminución. Así que tejemos 2 puntos bajos por separado y hacemos una disminución. Repetimos 2 puntos bajos, una disminución y repetimos una vez más. Terminamos con un punto deslizado y una cadeneta y cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Esta pieza es la más grande. Ahora vamos a ver cómo hacer la pieza mediana. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, cerramos el anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es un punto bajo y un aumento. Empezamos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto bajo y un aumento. Y repetimos un punto, un aumento, un punto, un aumento. Hemos aumentado 3 puntos, deberíamos tener 9 puntos bajos. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos. 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto y repetimos una vez más. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar, 3 vueltas de 12 puntos bajos. Es vuelta número 4, número 5 y número 6. Tenemos una vuelta sin aumentar, hacemos otras 2 vueltas de 12 puntos bajos. Tenemos 6 vueltas. En la vuelta número 7 vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 2 puntos bajos y una disminución.
2 puntos y una disminución. Repetimos. 2 puntos, una disminución. Repetimos una vez más. Deberíamos tener 9 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 8 también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es un punto bajo y una disminución. Un punto, una disminución, un punto, una disminución, un punto, y una disminución. Sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado, y aquí también cortamos el hilo un poco largo. Ahora vamos a ver cómo hacer la pieza pequeña. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico, en la vuelta número 2 vamos a aumentar 3 puntos, el motivo que repetimos 3 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto, y un aumento. Repetimos, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Hemos aumentado 3 puntos, así que ahora deberíamos tener 9 puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos otras 2 vueltas de 9 puntos bajos, que son vuelta número 4 y número 5. Tenemos en total 5 vueltas. Ahora en la última vuelta, vuelta número 6, el motivo que vamos a repetir 3 veces es un punto bajo y una disminución. Vamos a disminuir 3 puntos. Un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Repetimos una vez más. Un punto
una disminución. Sacamos el marcador, hacemos un punto deslizado, una cadeneta y cortamos el hilo un poco largo. Hacemos otra pieza igual que esta. Ya tengo todas las piezas hechas, estas dos son iguales, son las dos pequeñitas. Las vamos a coser de esta manera. Así que enhebramos una aguja. Ahora el cactus vamos a colocar en una maceta. Lo vamos a colocar en esta maceta pequeñita que hemos hecho en uno de los videos anteriores. Cómo hacer estas macetas podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla, aquí en la parte de arriba. Y también está escrito en la descripción del video. Así que enhebramos una aguja de nuevo. Y ya tenemos el cactus terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.